Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Vamos a hablar acerca de la seguridad interna del país, pues se realizó un rescate exitoso de una secuestrada en el Alto Paraná. Nos va a acompañar para hablarnos del tema el comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestros de la Policía Nacional. El segundo bloque vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo con el Congreso de la Nación. Se están aprobando leyes que no son discutidos y que pueden afectar a la economía nacional. Hoy vamos a hablar de uno de esos proyectos de ley que ya tiene media sanción, el que plantea reducir drásticamente los plazos para la instalación de inversiones en nuestro país. Nos van a acompañar el viceministro de Tributación, Óscar Orué, y Beltrán Maqui, presidente de FEPRINCO. El último bloque vamos a trasladarnos hasta Washington, Estados Unidos, para hablar con el doctor Benigno López, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, acerca del impacto de la pandemia en América Latina. ¿Cuánto va a costar en materia de educación? ¿Cuánto va a costar en materia económica la pandemia? De eso hablaremos esta noche con Benigno López desde Washington. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país, brindando prestigio. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos. Aprovecha todos los beneficios que tus tarjetas de crédito regional tienen para vos. Hasta 10 cuotas sin intereses en todos los colegios y universidades del país. Conoce las bases, condiciones, colegios y universidades ingresando a www.regional.com.py o escribí al WhatsApp 071 21 90 900. Regional, creemos en vos. Y mientras esperamos la conexión con el comisario Nimio Cardoso, el jefe antisecuestro de la policía, le vamos a mostrar las declaraciones y vamos a escuchar y ver las declaraciones tanto de uno de los detenidos como también de los fiscales que participaron de todo este operativo que resultó exitoso para rescatar con vida a la señora secuestrada en el Alto Paraná. Carlos Sánchez, nuestro corresponsal en el Alto Paraná, obtuvo estos testimonios. Bueno, nosotros pudimos hablar brevemente con ella atendiendo la situación en que se encontraba y tenía que ser inspeccionada por el médico forense. Lo que manifestó es que ese día que le captaron fueron 4 personas, entre ellas había menor de edad según su parecer. Le abordaron en un vehículo que ella no pudo dar mayores características y que supuestamente le llevaron directo en esa área boscosa donde fue rescatada. Eso es lo que manifestó. También a la pregunta si le maltrataron físicamente, ella manifestó que no, pero que todos los días le amenazaban de que le iban a matar si no se pagaba la suma que le estaban exigiendo a sus familiares. Eso es lo que pudo ella a grandes rasgos manifestar. ¿Utilizaban arma de fuego, arma blanca? ¿Cómo la tenían ahí? Arma de fuego es lo que manifestó. Inclusive se incautó una escopeta en la casa del señor Germán Barreto. La persona que se dio a la fuga de donde ella estaba rescatada también presumiblemente estaba armado. Eso es lo que ella manifestó y que las personas usaban pasamontaña y que a uno específicamente lo que ella va a identificarle por el color del ojo, lo que ella manifestó en forma primaria ayer, ¿verdad? Hoy seguramente se le estará tomando la declaración a ella, así en forma más amplia. Bien, esto es lo que decía la fiscal. ¿Qué tal, comisario Nimio Cardoso? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy buenas noches, don Carlos. Disculpe la demora. Estábamos con unos problemas técnicos, pero bueno, estamos a tu entera disposición, don Carlos. Muchas gracias por estar, comisario. Bueno, cuéntenos, ¿cómo hicieron para dar con el paradero de la secuestrada? Y bueno, don Carlos, fue realmente un trabajo muy fino en todo lo que es la parte analítica, en todo lo que es la parte de terreno, la administración de fuentes humanas.
Y sobre todas las cosas, ajustando cada día nuestro modelo operacional y aprendiendo los errores que cometemos cada caso que estamos teniendo, ¿verdad? Eh, Realmente nos sorprendió bastante la rapidez con la que se fueron surgiendo todo esto. La ayuda tanto del juzgado como de la fiscalía en la celeridad de la parte documental y el apoyo que dio la comunidad. El apoyo que dio la comunidad también fue fundamental porque facilitó mucho nuestro trabajo, facilitó porque la gente confió en el departamento antisecuestro, confió en el trabajo que estamos haciendo y eso fue fundamental porque acortamos los plazos y también la apertura que tuvo la familia para poder negociar y dejarse asesorar. Bueno, cuando usted dice la comunidad ayudó, ¿qué quiere expresar concretamente? Tuvimos mucho apoyo de la comunidad de General Díaz, del distrito General Díaz. Los colonos de esa zona se pusieron siempre a disposición, nos ayudaron. Nosotros no vamos a operar en un terreno donde nosotros no conocemos ni los vecinos, no le conocemos ni a las personas y siempre esperamos que las comunidades siempre nos apoyen, ¿verdad? Y en este sentido ellos nos apoyaron en todo, nos ayudaron a conocer a la gente, a saber con quién hablar y bueno, eso también fue fundamental. La tecnología también les ayudó bastante para encontrar, saber dónde estaban operando o de dónde estaban operando, comisario. 100% Juan Carlos. Esto fue un trabajo, como te dije, el domingo a las 8 de la noche nosotros ya le teníamos identificado a quienes eran o eran algunos de los integrantes de esta estructura criminal. Ya le teníamos identificado al cerebro, al cabecilla y a otras personas que estuvieron en el lugar donde se hizo la toma y estuvo en el lugar donde se estaba haciendo la realización de la llamada, ¿verdad? Y lo fundamental de todo esto también para poder perfilar a la organización, nos percatamos que quien estaba realizando la negociación y fue manifestado por el señor Milton, que esta persona estaba totalmente en estado etílico, estaba borracho, ¿verdad? Y entonces nos dimos cuenta de que eran un grupo improvisado, por decirlo de una manera, pero con mucha decisión. Entonces, si es improvisado, iban a cometer errores, pero si eran decididos, la vida de la persona Estaba en secuestrada iba a riesgo. estar cada vez más claro. Entonces, el lunes decidimos hacer una infiltración táctica en una zona boscosa con la metodología del RECON, el reconocimiento y combate, para poder ir despejando lugares donde nosotros teníamos la sospecha que estaba esta señora, ¿verdad? El día lunes, amaneciendo martes, como a de la medianoche, el grupo táctico informa de que había una zona de interés muy importante. Le pedimos que observen que si había contacto visual ellos podían lanzar la operación de rescate. Teníamos nosotros la cantidad de personas que podían estar, teníamos más o menos información e inteligencias muy importantes y ante no tener una confirmación del más del 70% de que la señora estaba en ese lugar, extrajimos el grupo, seguimos trabajando en todo lo que es el análisis del Big Data, porque se hizo una cantidad importante de información electrónica que se recabó y eso ayudó a afinar, a cortar, a achicar el terreno y ya a las 17, no, a las 16 horas la decisión se tomó de lanzar la operación. Al mediodía el grupo táctico ya estaba infiltrado en esa zona, estaba cubriendo toda la parte de atrás y se iba a hacer un avance tanto por adelante y por atrás para poder tomar la zona, poder ganar el terreno y poder evitar. La idea era minimizar cualquier tipo de posibilidad de que haya un contacto, ¿verdad? Con esta gente y es lo que se hizo, ¿verdad? Eso fue a grandes rasgos, haciéndole un resumen en honor al tiempo que lo que hicimos, ¿verdad? Ya estando en la zona de interés, capturamos, minutos antes capturamos al líder de la organización, esta persona Germán Barreto. Barreto, sí. Germán Barreto, claro, los elementos de información que teníamos en contra de él, él ya tenía orden de captura, Carlos. Es importante que entre el sábado y el lunes nuestros analistas trabajaron muchísimo, construyeron todo el caso, construyeron todos los elementos técnicos, todos los elementos de administración de fuentes humanas,
se hizo un consolidado y se presentó el primer documento solicitando la captura. Nosotros el martes a la mañana ya teníamos la orden de captura de Germán Barreto y los otros integrantes de esta organización, ¿verdad? Eso nos ayudó mucho porque también ya solicitamos la orden de captura, porque nosotros sabíamos que ellos iban a cerrar anoche, iban a cerrar el trato del cobro, ¿verdad? Y lo peor que podíamos haber hecho es que eso se pague el rescate y llegar a pagar en un lugar donde nosotros no íbamos a tener el control. Entonces, eso también nos sirvió mucho en el caso de Juanchi. El caso de Juanchi, que es el autosecuestro, ¿verdad? Sí. Nosotros adelantamos la operación porque ya tenían $200.000 que iban a pagar y lo que hicimos fue adelantar la operación y no se generó el pago y prácticamente todos los elementos de información que teníamos nos ayudó a que podamos desarticular esa organización, ¿verdad? Entonces, esa decisión también y esa experiencia que ganamos en el caso anterior dijimos ya vamos a poner en práctica y fue lo que hicimos. Allanamos la residencia, lo capturamos ahí al líder de la organización, a los otros integrantes de su familia y con eso y en la entrevista al saber que él tenía hora de captura y al saber los elementos de información que teníamos, en gran manera también ayudó a que podamos llegar nosotros más rápido al lugar. Ya cuando llegamos nos percatamos que esta persona, como era un lugar, primero que teníamos plena luz del día y seguro que era un lugar así con mucho era muy tupido, Muy la tupido, zona, sí, ¿verdad? sí, sí. Era muy tupido y o sea que evidentemente íbamos a ser detectados, pero al ver que le superábamos en cantidad de hombres y en la calidad del armamento que estábamos llevando, esta persona decide Huir. alejarse del lugar y al huir justamente el grupo táctico comienza a realizar los disparos intimidatorios y evitar que esta persona pueda reaccionar también, ¿verdad? Y bueno, ese es el resultado y el desenlace que la encontramos a la señora Sandra en ese camping, porque durante la negociación también nosotros utilizamos unas técnicas de sonsacamiento para poder saber cuál era el entorno en el cual le tenían a esta señora, cómo era, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos con esa información que ella misma nos estaba dando en el momento que ella daba la prueba de vida y le hacían negociar. Ajá. Fue un caso muy atípico porque no, hubo un negociador que el domingo, como les dije, estaba bajo los efectos de algún tipo o de alcohol o otro tipo de droga, ¿verdad? Ahí más o menos nosotros ya por la voz y haciendo la comparación con otros audios que teníamos de esta persona, cerramos que él era verdad. Pero yo creo que ellos también tenían temor de hablar, por eso le obligaron a la señora Sandra a negociar ella, Ella misma, a sí. que ella negociara a sí misma. Comisario, Fue, ¿ustedes tuvieron que pedir permiso a la familia para la operación, para realizar la operación de rescate? mira, no, nosotros ya lanzamos la operación, pero también le comunicamos a ellos por una decisión y un pedido de la Fiscalía también, ¿verdad? Nosotros lo comprendemos perfectamente para poder informarles que estábamos nosotros lanzando una operación y que nosotros sabíamos que le íbamos a traer a su mamá, ¿verdad? Sí, fue comunicado. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, si usted pudiera explicar rapidito a la audiencia, cuál es la diferencia entre un secuestro de los grupos guerrilleros y con esto? Estos son improvisados, como usted mismo dice, pero además el terreno es diferente, la zona es diferente, los vecinos son diferentes. ¿Qué podría decirnos al respecto, comisario? Don Carlos, todo lo que está diciendo está en lo justo, estás acertado, ¿verdad? Porque realmente la zona norte de la topografía es diferente. Eh, los, eh, el nivel de apoyo que nosotros recibimos en la norte en la lucha contra el terrorismo es totalmente diferente al apoyo que recibimos nosotros con este tipo, en este caso específico. El nivel de preparación de los grupos terroristas es totalmente diferente a la preparación de estos grupos improvisados que creen o piensan que un caso de secuestro es un caso fácil. Un caso de secuestro tiene por hacerte un resumen, tiene tres patas importantes. El que hace la inteligencia sobre la persona que va a ser secuestrada, la logística que debe tener en el lugar donde le van a tener guardado y donde van a asegurarse que la fuerza pública no pueda llegar,
Y el tercero es la negociación, que es muy importante, ¿verdad? Sí. Y en este caso nosotros no encontramos no se encontró esos tres elementos que podían hacer que esta organización sea un poco más profesional, ¿verdad? Bien. Comisario, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que estás muy ocupado. Y bueno, exitoso operativo. Ojalá que otros, ojalá que ya no existan secuestros, pero en el caso que los hubiere, tengan este mismo final, siempre con el rescate con vida de las personas secuestradas. Y que no ocurra más lo de Concepción, donde por una cuestión de primicia se dieron a conocer documentos que después complicaron todo lo que podría ser una negociación. Bueno, todos vamos aprendiendo, pero ojalá, comisario, tengan éxito como esto. Don Carlos, realmente esto es una demostración de que se pueden hacer las cosas, se pueden llegar a la exactitud y al profesionalismo de otros organismos o otras policías en el mundo, ¿verdad? Realmente no es fácil hacer una operación de rescate, no es que ocurre siempre, ¿verdad? Pero demostramos que se puede y sobre todas las cosas también, yo también quiero agradecerle por tu intermedio a los otros colegas tuyos, don Carlos, porque en los 2 o 3 últimos casos de secuestro que tuvimos, decidí guardarme al silencio y bueno, eso justamente para evitar desinformar. Claro. Y decidimos hacer una comunicación por parte de las familias una vez al día, ¿verdad? Eso también hizo que nos podamos nosotros ajustar y quitarnos encima el tema de la comunicación, pero no es que no queramos hablar ni queramos informar, sino justamente es centralizarnos, focalizarnos en este trabajo, en lo que estamos haciendo y acá está el resultado, ¿verdad? Y bueno, se puede y lo único que le puedo decir, don Carlos, es que mientras nos toque liderar este equipo magnífico, maravilloso equipo de trabajo que tenemos en antisecuestro, no vamos a permitir y no vamos a dejar un solo secuestro impune. Hasta ahora, por fuera de los grupos criminales, estamos con una estadística casi perfecta de los casos aclarados y de las personas vinculadas a organizaciones de secuestradores que están privados de su libertad. Entonces, ese va a ser el camino que vamos a seguir, don Carlos. El secuestro no nos puede ganar en Paraguay y el secuestro no puede ser una industria en Paraguay. Ojalá sea así. Un abrazo, comisario. Gracias por estar ahí. Muchas gracias, don Carlos. El comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestros de la Policía Nacional. A la vuelta de la pausa hablaremos sobre aquellos proyectos de leyes que están siendo aprobados y que pueden resultar perjudiciales para nuestra economía. Ya volvemos. En Bristol continúa el agosto liquida. Aprovecha las ofertas en televisores y celulares. Vení, vas a encontrar precios increíbles en todas las marcas y modelos. Hasta 40% de off, sin entrega inicial y toda la variedad de siempre. Escucha esta super oferta. TV Win de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 167.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ya estamos con el viceministro de Tributación, Oscar Orue. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la teleaudiencia, también al señor Beltrán y a toda la teleaudiencia de Unicanal. Beltrán Maki, presidente de FEPRINCO, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Un gusto acompañarle al subsecretario de Tributación. Bueno, ¿qué pasó? Hoy finalmente parece que tuvo media sanción un proyecto de ley que realizaba cambios a la ley 6090, entre otras leyes, y también otras leyes económicas, y acortaba los plazos para la instalación de empresas que quieran invertir en Paraguay en 15 días. Es decir, que si no había una respuesta de ninguna institución del Estado, se daba por hecho de que el ok existía. ¿Era más o menos así el proyecto de ley que hoy se discutió y se aprobó? Sí, para hacer un poco de historia, esto surge ya hace algún tiempo en el marco de quizás una buena intención
de hacer más eficientes algunos trámites que el sector privado hace ante las instituciones públicas. Y en ese sentido, en un apartado de la ley, en su artículo 4, se redacta un artículo que la verdad es muy poco claro para el efecto que tiene el artículo, incluso la redacción, porque dice, habla de la tramitación. Bueno, ¿qué quiere decir la tramitación? ¿En qué instancia? ¿Dónde? ¿Cuándo? En la tramitación puede ser al inicio, al final del proceso, etcétera. Y establece unos plazos que uno podría decir son muy exiguos, insuficientes para cualquier autoridad analice un expediente en el marco de estas leyes. Estamos hablando de la ley 6090, que es de fomento a la inversión, la ley de Maquila, la ley de las zonas francas, parques industriales, Sí. todas leyes que tienen incentivos a la inversión y que vienen siendo aplicadas y que son muy importantes, digamos, en el contexto del Paraguay actual en su desarrollo económico, pero hay que llamar la atención de que quizás no es conveniente abrir demasiado la puerta como se ha abierto en este proyecto de ley, que necesita precisarse primero qué significa y tener unos plazos razonables para que la autoridad, digamos, pueda realizar el proceso de la debida diligencia correspondiente en tiempo y forma, digamos, ¿verdad? Ajá. Y sí, porque anteriormente se criticaba a Paraguay porque habían plazos para la obtención de ciertas documentaciones y la instalación de empresas que tardaban 90 días, 120 días, y creo que se intentó acortar a 30 días, más o menos, en muchos trámites para realizar, para acelerar. Pero Tributación también estaba en contra de algunos artículos de este proyecto de ley, Sí, que ya tiene media sanción. principalmente el artículo 4, en el cual, como menciona el señor Beltrán, habla acerca de que se establece la posibilidad de que si en 15 días no se trata, esos proyectos de inversión directamente ya se aprueban, ¿verdad? Y Ajá. realmente es muy riesgoso eso, Carlos, porque imagínate que si no se analiza, en el caso, vamos a hablar del caso Zona Franca, Sí. que en mi caso también hoy estoy como presidente del Consejo Nacional. El Consejo se reúne no siempre, porque se reúne una vez al mes o una vez cada 2 meses, ¿verdad? Hay que hacer varios estudios de prefactibilidad, hay que analizar principalmente el grado de inversión, a cuánta mano de obra va a utilizarse, porque cuando se evita pagar impuestos sobre cierto tipo de inversión, lógicamente tenemos que tener un retorno social, un retorno de desarrollo económico, ¿verdad? Porque Paraguay va a dejar de cobrar impuestos, pero hay que ver qué es el beneficio. Imagínate si una empresa viene y no emplea a ninguna persona, a ningún paraguayo, y deja de pagar impuestos, ¿verdad? Y se vuelve millonaria acá sin aportar nada, y en realidad es muy peligroso eso, Carlos, y nosotros solicitamos la anulación o la eliminación de ese artículo 4, pero entendemos que hoy el Senado ha aprobado. Es muy preocupante, ¿verdad? Nosotros ya enviamos dos dictámenes, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. Y nosotros vamos, si en caso que se apruebe, porque ahora se hizo algunas modificaciones y va a volver a diputados, nosotros del Ejecutivo vamos a solicitar el veto. Van a solicitar. Sí. De ese artículo concretamente, ¿puedes leernos el artículo que dice, por Sí, favor? el artículo 4 justamente habla de que dice, cualquier solicitud de proyecto de inversión bajo los beneficios de los regímenes y leyes citados deberá ser tratado por el órgano competente dentro del plazo de 15 días corridos, contados de la presentación de todos los requisitos exigidos según la legislación respectiva. Ujú. En caso de incumplimiento o falta de respuesta dentro del plazo establecido, se tendrá por concedido los beneficios solicitados por el requiriente. Entonces, ¿cuáles son estos? La ley que mencionó, Maquila, la ley 1064 del 97, la ley 6090 que establece el régimen de incentivos fiscales para inversión de capital de origen nacional y extranjero, la ley 523 que establece el régimen de zona franca, la ley 4903 de parques industriales, la ley 4838 de política automotriz nacional
Y el último, el artículo, la ley 4427 del ensamble de productos de alta tecnología. O sea, en todos hay exenciones tributarias, ¿verdad? O sea, esas empresas que se van a instalar teóricamente van a dejar de pagar impuestos, Sí. IDU, renta, ¿verdad? Pero, bueno, ¿cuál es el beneficio de que esas empresas se aprueben? Pero para eso se tiene que hacer un análisis en 15 días. Es imposible. Técnicamente es imposible hacer un análisis, porque imagínate que alguno tiene que tener no solamente estudio de prefactibilidad, tiene que tener estudio de impacto ambiental, tiene que ver cuánta mano de obra va a emplear, tiene que tener estudios amplios de acuerdo a la naturaleza del negocio, la naturaleza de la empresa que se quiere instalar aquí en Paraguay. Ajá. Bueno, Para ilustrar un poco, el A ver, Consejo sí. de Inversiones tiene una participación público-privada. La FEPRINCO tiene representantes en ese consejo. Nosotros somos informados permanentemente de lo que se trata en el consejo. La información que recibimos es que el consejo es muy cuidadoso en la atención de cada proyecto de inversión. Como decía el viceministro, hay una instancia técnica que tiene que pasar una revisión técnica. Esta es una instancia no decisoria finalmente, porque finalmente los responsables de poner la firma final son el viceministro y entiendo su contraparte, el Ministerio de Industria, ¿verdad? En la práctica esto tiene un proceso muy cuidadoso, digamos. Y lo que viene esto es a introducir un elemento extraño, digamos, que no se condice con la práctica, porque por lo menos se hubiera consultado a nivel técnico qué es lo recomendable. Yo no sé si hay que poner plazo, hay que poner un plazo de 60 días, 90 días, 120 días, 180, pero a todas luces parece que 15 o 20 días es absolutamente imposible que se pueda hacer un y trabajo automáticamente, técnico, ¿verdad? automáticamente la empresa viene a instalarse si en 15 días no hay Y ninguna... eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Eso es lo que se aprueba en el proyecto. Voy a dar un ejemplo. El Ustedes no caso, hablaron con las comisiones que estudiaron se este habló, se envió los dictámenes, se informó, hay un nexo entre el Ministerio de Hacienda y el Poder Legislativo en el cual se le informó de que inclusive le hicimos la sugerencia y los comentarios uno a uno en los artículos. Algunos artículos ellos modificaron, pero este que es el más importante a nuestro criterio, se aprobó así como diputados aprobó, ¿verdad? Entonces es realmente bastante riesgoso. Y hay que tener en cuenta, vamos a dar un ejemplo, el caso de Omega Green. Ahí está, ese es el artículo Sí, cuarto. y ahí está justamente, está marcado, Subrayado, sí. subrayado, ¿verdad? Los 15 días corridos, ¿verdad? Dice, ahí como leí recién, ¿verdad? Realmente es grave, ¿verdad? Porque dice, contados de la presentación de todos los requisitos exigidos según la legislación respectiva, dice, en caso de incumplimiento o falta de respuesta, o sea, imagínate que si presentó y no presentó o falta un estudio o dentro de las comisiones respectivas que tienen que analizar se pida un informe y en 15 días no se tiene la respuesta, se da como aprobado. Sí, se da como aprobado. Me acaba de pasar la redacción aprobada por senadores. Se mantienen los 15 días, pero se elimina este último punto que dice en caso de incumplimiento. O sea, establecen un plazo de 15 días, pero no hay como que digamos Que se aprueba. una concesión, digamos, transcurrido el plazo. Entonces es inaplicable en la práctica. Claro que creo que con eso queda neutralizado lo que la ley pretendía, que era una aprobación tácita. Claro, tácita. Pero además incluyeron otra ley en senadores, que es la Ley de Garantías para las Inversiones y Fomento a la Generación de Empleo y el Desarrollo Económico y Social, que es una ley que completa, digamos, estas leyes de incentivos a la inversión. Entiendo que con esto, senadores salvó el problema. Hay que ir a diputados de vuelta y pedir que esto sea ratificado en todo caso, y trabajar en todo caso por un procedimiento que asegure un plazo eficiente y razonable para que las autoridades y el área técnica y el área más política, digamos, tomen las decisiones dentro del marco de la ley y con los objetivos que el país tiene trazado con relación a estas leyes, ¿verdad? Creo que la misma persona que le envió a Beltrán el mensaje también me envió a mí y me dice exactamente que quedó testado ese artículo, o sea, esa parte de que si no se aprueba. Pero igual no tiene mucho efecto que en 15 días. Es muy difícil que en 15 días se trate
un proyecto. El caso de Omega Green, que invirtió 800 millones de dólares aquí en Paraguay, en zona franca, que este año Sí, inició su sí, sí, construcción. sí. Eso El que está en el aprobamos, norte, no, está en Villeta, en Villeta. en Ah, en Villeta, Villeta. en Villeta. Eso se aprobó en un año. En un año de estudio se aprobó, donde se le pidió una serie de documentación, ¿verdad? Cómo iba a ser y se tuvo que estudiar cada una de las áreas, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda, analizó dentro del ámbito de sus respectivas competencias ese proyecto. Y no Pero se es pueden tan acelerar sencillo. también los plazos de Pero por estudios. supuesto, nosotros, Carlos, somos los principales interesados que el Paraguay reciba inversión extranjera. Porque va a dar mano de obra, da trabajo, Sí. ¿verdad? Hay un desarrollo económico. Nosotros creemos que esa es la apuesta y hay un trabajo coordinado entre todas las instituciones, industria, obras públicas. Mismo como estaba manifestando Beltrán, la ley 6090, que hay siempre se están reuniendo. Entonces, en realidad es preocupante, pero hoy, bueno, ahora nos están aclarando de que se testó esa parte y que quiere decir que se eliminó ese en caso de que no se apruebe, que queda ya aprobado el proyecto, que era una preocupación que teníamos, ¿verdad? Ujú. Bueno, es importante. ¿Y cómo pasan? Lo que me sorprende es cómo pasan estos proyectos de leyes sin que haya por ejemplo, un consejo del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría de Tributación, del Ministerio de Industria Nosotros tenemos o todos de cualquier otro organismo. los dictámenes se remiten a las instancias correspondientes y lógicamente las comisiones son las que deciden dentro de las dos cámaras su rechazo o su modificación, ¿verdad? Y ahí hay que ver si es que tienen en cuenta esas recomendaciones que se hacen desde el Ejecutivo, ¿verdad? Hay veces que sí se tienen en cuenta y veces que no, ¿verdad? Esa es una potestad que tiene el Poder Legislativo de poder analizar dentro del ámbito de su competencia y aprobar las diferentes disposiciones, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta que eso también a veces trae aparejado un riesgo, ¿verdad? Que es lo que hoy estamos manifestando acá, pero por suerte se está aclarando de que no es que va a estar vigente ya si en caso de que no se traten los 15 días. Ajá. Bueno, yendo a otro tema igualmente importante, el de los camioneros. ¿Qué pasó esta tarde? A la siesta parecía que todo estaba encaminado y a la tarde parece que todo se volvió otra vez a poner morado. ¿Qué pasó? Se complicó un poco a la mañana, ¿verdad? Ajá. Creo que una cuestión política ahí hizo que se enturbie un poco ese avance que tuvimos el día de ayer, ¿verdad? Pero creo que está ya sentadas las bases. Hablamos muchísimo, estuvimos dialogando, creo que hay buena predisposición de todas las partes y mañana a las 11 continúa en tributación la reunión con los camioneros. Yo creo que, ya no quiero decir mañana vamos a resolver solucionar, ¿sí? porque hoy teníamos todo como para resolver y al final se pidió un cuarto Ahora, intermedio. las bases quieren la ley. La- Y creo que los dirigentes, los líderes, acordaron el aumento del sí. precio del flete y compañía y estaban dispuestos a seguir como estaba sin la ley, pero parece que ahí viene el Yo, problema porque las bases le dijeron, no, nosotros queremos la ley y no vamos a aceptar lo que ustedes decidan. Creo que se solucionó eso a la tarde finalmente. Y estamos en vía de solución. Hay un diálogo abierto y ya falta algunos detalles para poder cerrar la situación. Que no quiero entrar en el detalle porque Después va a complicar otra. puede complicar, porque eso fue lo que nos pasó ayer, ¿verdad? Yo no sé si Beltrán quería comentar algo. sí, yo creo que las bases parece que como que todos quieren la ley. Yo creo que las bases lo que quieren es trabajar y tener un servicio, un trabajo digno que les permita algo de rentabilidad, como en todos los negocios, que es absolutamente natural, digamos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay dirigentes que se radicalizaron un poco. Es difícil volver hacia el medio cuando uno se radicalizó. Y claramente hay intereses políticos en este escenario de confrontación preelectoral o ya electoral que vivimos. Hay sectores que quieren de alguna manera montarse sobre uno u otro beneficio de votantes, digamos, en las elecciones. Y eso creo que hoy estalló esta mañana, se controló de vuelta y bueno, la promesa es que mañana a las 11 habrá una definición, ¿verdad? Yo creo que esperemos que así sea. Ahora, Oscar, dijiste que me ibas a preparar un resumen del costo que tuvo
estos 22 días de cierre de rutas, el impacto económico que tuvo. Se puede cuantificar ya? Sí, sí, se puede. De hecho, la Dirección Nacional de Aduanas, el director estuvo manifestando que hay una merma de 10.000 millones por día, ¿verdad? 10.000 millones, de recaudación. más de $1 millón. Más de 1 millón, ¿verdad? Eso es lo que ya directamente Por día. Por día, ¿verdad? Ahí hay que tener en cuenta que nosotros tenemos rezagado el informe. O sea, nosotros tenemos la recaudación de este mes, o el movimiento económico de este mes se ve reflejado en el IVA del mes siguiente. Entonces, el mes siguiente vamos a tener un resultado, vamos a ver cómo impactó. Así como estamos ahora, no hay todavía un efecto negativo, pero eso va a tener, lógicamente, más adelante la repercusión de este paro. Muchos estaban manifestando de que inclusive algunos ya no remiten porque tienen el miedo de que pueda pasarle algo a sus camiones o a sus empleados, ¿verdad? Entonces ahí hay un riesgo, ¿verdad? Por eso siempre llamamos a la pacificación, que es la única forma de poder solucionar esto, y al diálogo, ¿verdad? El que se hayan sentado ayer ya todos los sectores fue un avance muy importante, porque al principio ninguno de los dos se querían sentar a dialogar. Cuando nos reunimos en el Palacio, esa primera semana, pareciera que iba a solucionarse. Después al día siguiente ya el sector FEPRINCO y todo, y Beltrán también estuvo en esa reunión, y dijeron no se respetó el acuerdo, que fue un pacto de caballero que dice que cada uno no iba a haber violencia en las rutas. Eso no se cumplió de parte de los camioneros, entonces lógicamente ya fue muy difícil después sentarle a las partes. Pero al final nadie sale beneficiado de esto, Claro. ¿verdad? Entonces el que sale perjudicado es el Paraguay. Entonces eso también le explicamos, nosotros le manifestamos eso. Hoy otra vez se habló, ¿verdad? Ellos también están muy cansados y quieren también alguna solución, porque al final nosotros le decíamos que se pueden quedar sin ningún resultado. Porque imagínate que la ley salga, igual crear el comité técnico, que ya existe, ¿verdad? Igual van a tener que recurrir al comité técnico para poder analizar y pactar los precios, porque eso nosotros no podemos fijar. Ni el gobierno ni ninguna ley le va a poder decir de tal lugar a tal lugar es tanto el flete. Eso no existe y eso es lo que le explicamos hoy nuevamente, porque como dice Beltrán, están muy radicalizados algunos y así es muy difícil poder negociar, porque algunos parecieran que no quieren Pero la esa solución radicalización, ¿es política o es económica? y no sabemos eso. Yo creo que tiene que ver con la historia de vida de cada uno, con la experiencia. Hay dirigentes que ya pasaron por esto antes y ya tuvieron el mismo comportamiento antes. Hay dirigentes nuevos que no tienen experiencia. Yo creo que es una cuestión natural de estar sin trabajar en la ruta, porque no es agradable estar ahí. La presión de uno y de otro lado, se requiere de mucho coraje para liderar Sí, una un movilización sector como esta, sí. esto y poder convencer, ¿verdad? Yo creo que finalmente lo que apelamos es al liderazgo de los dirigentes, ¿verdad? ¿Y en la FEPRINCO pudieron determinar cuáles son los sectores más afectados económicamente? Y mira, yo creo que todos los sectores fueron afectados porque la restricción autoimpuesta, digamos, por la mayoría de las empresas es no sacar cargas. Yo, digamos, soy de Tomatí, Tomatí produce materiales de construcción. Tengo sobrinos que están en el negocio de la fabricación de materiales y me dicen, desde que empezó esto, yo no envío materiales a Ciudad del Este, me dice, y mis clientes allá ya no tienen materiales para vender. Entonces la cadena se va resintiendo y es muy difícil estimar a quiénes impactó y en qué medida impactó. Lo que sí que hay un rezago en la facturación y en el ingreso de la gente. Eso es lo que finalmente termina golpeando a nivel del consumidor y del minorista, digamos, ¿verdad? De los pequeños empresarios, ¿verdad? Bueno, recién el mes que viene, entonces, desde Vamos a tributación, poder ver el impacto en la recaudación, pero así como dice el señor Beltrán, esto tiene un impacto a nivel económico grande. sí. Hoy me estaban comentando que hay muchas importaciones que no están pudiendo llegar, uno por el tema de la bajante del río y dos porque los camiones no pueden ingresar, ¿verdad? Entonces hay como ese miedo, ¿verdad? Ese del riesgo. Vimos algunos videos. Hoy hay gente imputada. Eso también le Sí. dijimos hoy, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que va a pasar si ellos no levantan el paro? ¿Vamos a continuar en esto? ¿Verdad? O sea, porque, vuelvo a decir, la ley no le garantiza o porque no fija el precio. Si es que cambian el proyecto de ley y aprueban como en teoría
con las modificaciones, esa ley remite nuevamente al comité técnico. Y el comité técnico tiene que hacer el estudio. Y nosotros llegamos ayer al acuerdo de que, o por lo menos es lo que se planteó, la propuesta es que mientras se haga el estudio del costo operativo referencial, que ellos se pongan de acuerdo con el precio del flete. Y se pusieron de acuerdo. Eso ya fue un avance Ahora, muy hay importante. hay una cosa que hay que criticar también al sector privado, en este caso al sector empresarial. Si sube el combustible, no pueden no reconocer que eso va a afectar el precio del flete. Y no quisieron, según lo que nos contaban, no quisieron aceptar las últimas subas de combustible y querían seguir pagando el mismo precio cuando que el combustible había aumentado. Y me parece que también esos son aspectos que no sé, que también el empresariado debe tener en cuenta. Claro, probablemente hay meas culpas que hacer en este sentido, porque estos acuerdos vienen desde el 2016 Sí, en adelante y funcionaron, pero requieren de un seguimiento y requieren de una revisión periódica y de nuevos acuerdos y también de verificación del cumplimiento de los acuerdos, Claro. ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el mea culpa que hay que hacer. El acuerdo está muy bien para el momento, pero después hay que asegurarse. Pero lo bueno, como dice Beltrán, nosotros en mayo nos reunimos, Sí. acordamos algo, pero no hubo tampoco, también hay que hacer mea culpa de todas las partes, porque no hubo un seguimiento de ese acuerdo. Entonces, ¿cuál es la herramienta que hoy tenemos? Ese comité técnico que se va a reunir las veces que sea necesario para poder dialogar y discutir, y eso no había antes. Entonces, es una herramienta demasiado importante en este problema, porque acá también se le va a los intermediarios, se le va a verificar, y después también ya estamos haciendo fiscalizaciones, tanto Ministerio de Trabajo como Tributación. Dinatran va a tener una reunión mañana en la tarde con los intermediarios, que son más o menos 66. O sea, hay ya avances desde el gobierno y de las instituciones del gobierno, de tal manera que no se queden otra vez en el discurso de un arreglo, de un pacto que al final no se cumple, ¿verdad? Entonces yo creo que está bastante avanzado, y vamos a ver mañana. Vamos a ver mañana. Esperemos que no venga con un viernes 13 mañana nuevamente, ¿verdad? Mañana es jueves. Mañana es jueves. Mañana sí. es jueves. Y No mira, sé, encima pero jueves 13. después Sí. de lo de hoy, Sí. mejor que mañana sea un lindo día, ¿verdad? Sí, dijimos que Exactamente, dijimos que nos exactamente. íbamos a tocar ese tema. Bueno, está bien. Gracias por venir. Gracias, Oscar, No, por por estar de favor. nuevo con nosotros. No, gracias a la invitación. Gracias, Beltrán, por estar también y contar esto. Y bueno, y a tener cuidado de también los proyectos de leyes que se vayan presentando y hacer un seguimiento también de los proyectos de leyes, que muchos aprovechan ciertas coyunturas para impulsar proyectos de leyes que no siempre van a ser beneficiosos para la mayoría de los ciudadanos de este país. Así que gracias, Beltrán, gracias a don Gracias, Oscar. Oscar. Gracias, saludos a toda la Y a la audiencia. vuelta, ¿sabe quién va a estar a la vuelta de la pausa? No sé. El doctor Benigno López, desde Washington. Un saludo al doctor Benigno. Te está escuchando, así que puedes saludarle. Bueno. Saludos a Benigno, cheque. Bueno, perfecto. A la vuelta de la Hace pausa. rato que no lo vemos, ¿verdad? En Bristol continúa el agosto liquida. Aprovecha las ofertas en televisores y celulares. Vení, vas a encontrar precios increíbles en todas las marcas y modelos. Hasta 40% de off sin entrega inicial y toda la variedad de siempre. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A32, precio normal 18 cuotas de 286.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el año 2020 se apagó la luz. Se cerraron las escuelas y las aulas quedaron vacías. Por primera vez, niñas, niños y jóvenes escucharon un mensaje. No vayan al colegio. Quédense en sus casas. 168 millones de estudiantes y 158 días fuera de la escuela, más que ninguna otra región del mundo. No ir a la escuela significa que millones de estudiantes quedaron aislados por casi 2 años, trabajando desde casa, en espacios hacinados, sin conectividad,
a cargo de tareas domésticas y del cuidado de hermanos pequeños, con padres convertidos en maestros improvisados, sin amigos ni espacios seguros. También significa que mañana será más difícil aprender porque ya se desconectaron. Estamos viviendo una emergencia educativa con impactos incalculables. Ninguna economía ni sociedad resistirá a esta crisis si no actuamos ahora. La reapertura escolar es urgente. Esta generación necesita regresar a la escuela para seguir aprendiendo y quienes la abandonaron necesitan volver a conectarse. El aislamiento y las vacunas han sido la respuesta a la emergencia sanitaria. Ahora, la educación está en la sala de cuidados intensivos. Hay que traerlos de vuelta al aula, asegurarnos que las escuelas sean un espacio seguro y desinfectado, invertir en programas remediales para que aprendan rápido lo que perdieron, apoyar financieramente a las familias, ofrecer alimentación escolar y digitalizar la educación. Ningún país puede avanzar si no tiene el talento para innovar. Si fallamos, habremos abandonado a una generación. Si lo logramos, sentaremos las bases de la transformación educativa para que niñas, niños y jóvenes tengan un futuro mejor. Muy bien, realmente impactante este video acerca de lo que causó la pandemia en América Latina. Escucharon bien esas cifras, 168 millones de estudiantes fuera de las aulas. Vamos a ver cuántos regresan a las escuelas y cuántos quedan fuera del sistema escolar en los próximos años. ¿Qué tal, doctor Benigno López? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Un gusto estar contigo y compartir un momento. Bueno, impactante esto que acabamos de ver. 168 millones de estudiantes. ¿Cuántos de esos en América Latina vuelven y cuántos desertarían? ¿Cuál es la estimación? No se tiene todavía esos números, pero el desafío es justamente ocuparnos de ellos y de que el mayor número de estudiantes vuelvan. Ahí el impacto también está en los 158 días de clases que perdieron, casi un año escolar. Y todo eso va a traer aparejado una cantidad de problemas a la región, a los países y a los ciudadanos, en el sentido que van a perder casi 2 años y medio. Se calcula que pierden los niños de escasos recursos en relación con los niños de ingresos medios. Entonces hay todo un componente muy, muy complejo en educación que hay que abordarlo hacia adelante, a la crisis que ya tenía la región, ¿verdad? O sea, la región es una de las regiones que tiene, salvo excepciones, una de las educaciones más atrasadas del mundo. Se le agrega también la emergencia, tratar de resolver los problemas hacia adelante, en el sentido de tratar de incorporar a la mayor cantidad de niños a las escuelas pronto. O sea, cada país va a tener que ver qué ritmo de ingreso a las escuelas va a ir teniendo, y eso va a estar directamente relacionado con cómo se esté manejando la pandemia en cada lugar, ¿verdad? En la medida que la vacunación sea masiva y la inmunidad de rebaño llegue rápido, probablemente estemos más tranquilos que los niños vayan a la escuela. En la medida que eso no ocurra, seguramente habrá más temor. Entonces el desafío ahí es inmenso y realmente el impacto del COVID en la región, te voy a compartir, estuve sacando unos números para darte, es en la educación fundamentalmente. Yo creo que si tuviéramos que elegir 2 temas de acá a los próximos 10 años, deberían ser educación y cambio climático, y lo otro también, pero el énfasis en eso. Pero la región fue de las más impactadas en la pandemia. Tuvo una caída de cerca de 7.4 puntos del PIB. De 8% que somos en la población mundial, como parte de la población mundial, hemos sumado casi 33% de los fallecidos por el COVID. La deuda pública aumentó del 58 puntos con relación al PIB al 72, puede llegar al 80 en algunos escenarios. El déficit fiscal aumentó. Las calificaciones de riesgo de los países soberanos, en varios de ellos muy importantes, fueron rebajadas.
Y la inversión directa extranjera también ha disminuido. Estuviste hablando en el programa anterior. Sí, sí, sí. Y uno de los objetivos es justamente cómo incorporar a la inversión extranjera en un escenario donde el espacio fiscal va a ser limitado. Y la idea es atraer al sector privado. Desde el BIT estamos trabajando en la visión 2025 justamente en asegurar eso de traer al sector privado a la mesa, incorporando una mejor conectividad en las cadenas regionales de valor. Y así estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo un escenario complejo, pero también vemos como una oportunidad única de hacer las reformas largamente postergadas en la región. La región sigue siendo de las más informales, o sea, un trabajo importante en la formalidad es necesario. La región sigue siendo de las que gasta no de manera muy eficiente los recursos del ciudadano. En promedio, 4.4% del PIB se gasta mal. Entonces también hay esfuerzo ahí. La región también tiene que ir acomodándose a tener una economía más resiliente y amiga al cambio, a los desafíos del clima. Lo que hemos visto en estos últimos años es de que el planeta ha perdido su balance natural. Sí. Y esa pérdida del balance natural entre lo que tiene y lo que deja de tener y la actividad del hombre fundamentalmente en los últimos 100 años ha descompuesto el medio ambiente mucho más que en los primeros 10.000 desde que el hombre está en la Tierra. Entonces es complicado, pero también hay esperanza, ¿verdad? Yo creo de las conversaciones que tenemos con los países miembros, todos están interesados en las reformas que transformen a su país. Ahora, doctor, todos están, sí. Pero una cuestión, ¿cuánto ya sabemos el impacto que tuvo la pandemia? Ahora, Sí. Si a la pandemia se suman los gobiernos populistas que van asomando fuertemente en la región, ya sean de derecha o de izquierda, esto va a causar mucho más daño todavía a la región y va a sumarse a todo lo que deja el COVID. Mira, va a ser complejo, como vos decís, es un análisis más bien político. Lo que debiéramos aprender y utilizar son las políticas públicas eficientes y los programas de reformas importantes que se pueden dar. Desde el BID estamos listos para ayudar a toda la región en eso, en tener reformas importantes. Uno de los temas que también complica y que sale hoy a luz en toda la región también, los déficits que tienen los sistemas de pensiones. También ahí tenemos diferencias con la región. Somos, por ejemplo, la región que tiene menor edad para jubilarse, 62, versus los países de desarrollo que tienen 65. Somos la región que tiene un menor aporte para la jubilación, que es 12%, el mundo tiene 17%. Somos la región que tiene un mayor pago cuando nos jubilamos. En la región está alrededor del 65% de lo que ganabas, el mundo está alrededor del 50%. Y eso genera también un gran esfuerzo fiscal. Recursos tributarios de toda la población van a reforzar las jubilaciones de un número menor de gente. Claro, pero eso también trae necesario una conversación importante a través de los actores políticos, exacto, la sociedad civil, exacto. en cómo enfrentar ese desafío y evitar que la bomba explote, ¿verdad? Entonces, obviamente. Cada país va a tener que mirar un poco su ombligo y tratar de encontrar los mecanismos adecuados para llevar adelante las reformas que necesariamente son importantes. Un ejemplo te diría que haciendo un paralelismo con el cambio climático. Sabemos que el tema es complejo y no es una cuestión de cuándo va a ocurrir una catástrofe, sino no es una cuestión de si va a ocurrir o no la catástrofe, sino cuándo. O sea, si no hacemos nada, seguramente va a ocurrir más pronto que tarde. Y también en la región, ¿verdad? Si no hacemos las reformas que tenemos que hacer y que están en el menú de todos los países hoy, seguramente de la misma manera, respondiendo de la misma forma a los reclamos ciudadanos, va a ser insuficiente. Definitivamente. Tenemos pero ¿cómo? Una clase media que se reduce, que es más exigente y que va a tener lo que está ahí en el día a día de nuestra región, ¿verdad? Claro, pero un doctor, reclamo constante social. Doctor, pero todo lo que usted está señalando requiere de decisiones políticas. Y ahí, Sí. ahí está el cuid de la cuestión. Países inmensamente ricos, como Argentina y Venezuela, hoy están postrados
por malas decisiones políticas. Y es como que en algunos países es como que parece que se goza cuanto peor, cuanto más daño se hace al país. Desde afuera da esa impresión y bueno, y por eso le hablo de los peligros del populismo, ya sean de izquierda o de derecha, en la toma de decisiones políticas. Políticas públicas sensatas son la salida de esta crisis, ¿verdad? Políticas públicas sensatas donde haya un gran compromiso político, como vos decís, que nos lleve hacia adelante a una recuperación sostenible donde las reformas sean beneficiosas para todos. Hacia ahí hay que marchar. Yo creo de que cada país tiene su ritmo, ¿verdad? Y hay que avanzar y con la ayuda de todos, ¿verdad? De esta crisis que nos sumergió el COVID, no vamos a salir solos. Sí, y si tomamos las políticas sensatas, ¿en cuánto tiempo nos recuperaríamos? Bueno, la recuperación va a depender de cómo avancen y se implementen las reformas, que son dos pasos diferentes. Uno es llevar adelante los procesos legales que en algunos países están en la agenda. Ese es un paso, y el otro paso es la implementación. En un escenario ideal de que todo funcione relativamente, nosotros creemos que los ingresos van a volver a la etapa pre-COVID en 3 o 4 años, ¿verdad? Y va a ser mejor aprovechado eso a la medida que haya políticas públicas sensatas. Yo te diría, hoy por ejemplo, si miramos Paraguay, el espacio fiscal va a ser limitado, ¿verdad? Entonces, si queremos seguir llevando el nivel de inversiones que tenemos, que es necesario, la inversión genera trabajo, la inversión reduce y genera competitividad y genera mano de obra y genera crecimiento, vamos a tener necesariamente asociarnos con el sector privado. Los espacios fiscales van a ser pequeños y esos realmente van a estar dedicados a las necesidades de educación, salud, seguridad, ¿verdad? Entonces, mirando nomás en nuestro ejemplo, podemos ver de que estamos en un momento ideal de tomar políticas adecuadas de reforma que son necesarias para salir de esta situación complicada que nos trajo el COVID. Sí, ojalá sea posible. ¿Y el BID de qué manera puede colaborar para una rápida recuperación? El BID está trabajando, la visión 2025 está alineada a esto. Estamos trabajando en un número que no te dije, en este tiempo, 31 millones de empleos formales se perdieron. 31 ¿verdad? millones. También 31 millones. Ya muchos de ellos ya recuperados en esta etapa de una semisalida de la crisis, pero un gran impacto en el mercado informal. Hemos aprendido en esta crisis que la informalidad al final no paga porque el Estado no tiene la forma de cómo llegar al ciudadano y cómo hacerle alguna ayuda o asistencia de poder pasar menos mal la situación de lo que está pasando hoy, ¿verdad? O sea, unas políticas importantes de formalización van a ser clave para salir también de este atolladero y en eso hay que trabajar, ¿verdad? O sea, yo creo que es el momento de trabajar todos juntos hacia una salida de esta crisis y buscar los mejores programas. Nosotros tenemos programas para educación, tenemos programas para salud, tenemos programas para inversión, tenemos programas para integración regional. Yo creo que la integración regional es de las más débiles del mundo también y es hora de que podamos conectarnos entre nosotros en la región de tal manera a generar que toda la región sea receptiva a la inversión extranjera, que va a ser la que va a llevar adelante los procesos enormes de reducción de los déficits. Nosotros tenemos, si queremos cortar el déficit en infraestructura, necesitamos más de 150.000 millones de dólares en la región. Si queremos cortar el déficit de conectividad, que va a ser clave para llevar adelante programas de educación, programas de salud eficientes, necesitamos más de 63.000 millones de dólares en la región. O sea, eso solo el Estado con sus impuestos o con inversión vía deuda no lo va a poder hacer. Imposible. Y es el momento que el sector privado tiene que aliarse con el Estado en buscar las mejores opciones para salir juntos de este momento complicado. Sí, definitivamente debería ser así. Y en la región, ¿cuáles son los países en peor situación y cuáles son aquellos que están que más rápidamente podrían recuperarse? No te podría decir los que están en peor situación, porque cada país tiene su dinámica, pero sí te podría decir que hay países que hicieron bien las cosas antes.
Chile y Uruguay, 20, 25 años de políticas públicas sensatas, que están en un camino un poco diferente, está un poco también, ahí está también Colombia, ¿verdad? Que hicieron muchas reformas necesarias para llevar adelante. Y hay otros países que están en menor nivel, pero también en procesos constantes de mejora. O sea, yo te diría, miremos lo que está funcionando, ¿verdad? Son los países que tienen políticas adecuadas para ir en un menor nivel, también Brasil, pero hay lugares donde podemos mirar y en el BID estamos dispuestos a poder ayudar a Paraguay y a toda la región en diseñar las políticas y ayudar a la implementación, ¿verdad? ¿Y en qué zona se encuentra Paraguay en esos países, dentro de esos países? En Paraguay, mira, yo creo que Paraguay ha hecho un enorme trabajo en los últimos 20 años en lo que se refiere a política fiscal y a política financiera. Son los dos estandartes que funcionan muy bien, ¿verdad? Y prueba de eso son los números que tiene la economía paraguaya en un momento totalmente complicado, ¿verdad? Y tenemos los déficits por el lado social. Tenemos que mejorar la educación, tenemos que mejorar la salud, tenemos que mejorar la conectividad. Y en eso se están trabajando, ¿verdad? Los gobiernos anteriores y el gobierno actual están trabajando en reducir esas brechas y va a depender que haya una mayor comunicación y una mayor convencimiento de que ese es el camino. Ahora, doctor, vos fuiste ministro de Hacienda en Paraguay. Ahora estás en el BID y fuiste, por lo tanto, presidente del Fondo de la Excelencia del FEI. Sí. Bueno, hay muchas cosas que hacer en educación. ¿De qué manera el BID puede ayudar a Paraguay a acelerar ese proceso de transformación? Mira, nosotros tenemos programas adecuados de educación para ayudar a Paraguay y a toda la región. Estamos a disposición de los países y le podemos ayudar en lo que necesiten. Yo creo que el Fondo para la Excelencia es un instrumento, una creación fantástica paraguaya que tiene sus propios recursos, pero también tenemos nosotros conocimiento, ¿verdad? Yo como ministro valoraba más el conocimiento que me podía dar el BID que los recursos financieros, porque Paraguay, gracias a Dios, puede salir a los mercados a generar los recursos que necesite para lo que necesite. Pero el conocimiento sí es importante y en educación podemos ayudar. Yo creo que toda transformación, mi percepción personal, no como vicepresidente del BID, es que pasa primero por el fortalecimiento de los docentes, ¿verdad? Los docentes tienen que ser reeducados conforme a las habilidades del siglo XXI, de tal manera poder llegar con mejores herramientas a los niños. Yo creo que la cuestión digital, tenemos el instrumento para ayudar ahí a reducir la brecha digital también. Paraguay tiene una agenda digital que está desarrollándose, ¿verdad? Y con el FEI también, que vos también sabés, que se puede ayudar y se puede sumar. También medir la brecha de aprendizaje. O sea, hay muchos instrumentos que podemos dar y que podemos colaborar con la región para salir de esto y para hacer que tengamos una educación de primera, ¿verdad? Yo no me olvido, como te comenté la otra vez en el evento que tuvimos con el ministro de Educación, Brunetti, me queda siempre lo que me dijo el ministro de Finlandia. Hace 70 años nosotros éramos un país pobre, hoy somos un país rico y lo único que hicimos fue invertir en educación. Lo único. Lo único. Sí, así cuando lo dicen los finlandeses parece tan sencillo. Son 60 años de trabajo. Son 60 años de trabajo, sí, efectivamente. Nos queda mucho por trabajar a nosotros, pero ¿en dónde tendríamos que poner el énfasis entonces? Y yo creo primero tenemos que llegar a un acuerdo, Carlos, ¿verdad? Esa es la parte que siempre nos complica en la región y a nosotros, ¿verdad? Primero llegar a un acuerdo, cuáles van a ser las bases. Yo creo que el PN, el Plan Nacional de Transformación, está avanzando en tener ese acuerdo y tener esa hoja de ruta para luego implementarla, ¿verdad? Yo creo que es clave de que esto esté funcionando. De la reunión que se tuvo ese día, yo salí contento de que eso esté andando. Y yo creo que ahí seguramente van a salir temas importantes como la digitalización, la tecnología, la reducción de la brecha digital, la formalización de los docentes, el financiamiento. Si necesitamos una mejor educación, necesitamos mayor financiamiento y ahí habrá que ver con el fisco cómo se financia. O sea, todo esto requiere una nueva relación entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud en cómo encontrar un financiamiento adecuado para los desafíos que se tienen hacia adelante, a la educación. Y hoy aprendimos
con los números que estamos compartiendo, la educación fue duramente golpeada, la salud fue duramente golpeada, y son generalmente sectores a los cuales no se le dio mucho cariño en el pasado, y ahora es el momento de darle la importancia que tienen para poder darle ese servicio que la gente va a reclamar. Y entre las tres Américas, la del norte, la central y la del sur, ¿cuál es la región que está en mejor situación? No, eso obvio en la América del Norte. Desde ahí hay una zona mucho más desarrollada con Estados Unidos, Canadá, México. Son países que están un poco más adelantados y vos ves en el tema de vacunas, ¿verdad? Para que todo esto ocurra, ¿verdad? Para que podamos empezar a pensar en una recuperación, tenemos que conseguir la vacunación, ¿verdad? Y ahí hay también otros números que te puedo dar, ¿verdad? En cuanto a la vacunación. Sí, como de acuerdo a UNICEF, la región aseguró 130% de las vacunas necesarias para la población. Sin embargo, los contratos no se cumplieron, ¿verdad? COVAX, que tenía que entregar 280 millones de vacunas en el primer semestre, entregó 25. Entonces, ahora que los países que tienen excesos de vacunación están compartiendo con la región y con el mundo, yo creo que en el tiempo también va a ser necesario eso, ¿verdad? Ahí yo hablé siempre desde el vídeo estuvimos tratando de ayudar a los países con los contratos son muy complicados, con la financiación en caso que necesiten, no con las garantías para las inmunidades que piden la farmacéutica, también tenemos instrumentos adecuados para eso, ¿verdad? Y estamos viendo con varios países. Y una de las cosas que preguntamos, o que pregunté yo en la reunión que teníamos con la farmacéutica, bueno, este año está terminando, de alguna manera las vacunas están llegando, el año que viene, ¿qué hacemos? Y la respuesta fue, hay que empezar hoy, ¿verdad? Hay que empezar hoy a asegurar los contratos, lo que implica un financiamiento otra vez, y tener la disponibilidad de vacunas para el año que viene. Yo creo que eso también se adelantó ya el ministro Borda, ¿verdad? Sí, efectivamente, ya se adelantó y ya está a punto de conseguir 2 millones de vacunas para el año que viene, según dijo. Por otra parte, ¿qué piensa usted del sistema COVAX? Mira, yo creo que el sistema COVAX fue creado bajo una buena idea. ¿Cuál fue la idea? La idea fue que las vacunas lleguen de manera equitativa a la región. O sea, que no ocurra lo que ocurrió. Lamentablemente COVAX quedó con problemas de oferta, ¿verdad? Vacunas que tenían que habérsele entregado, no se le entregaron a tiempo. El problema de la India complicó también. El problema de AstraZeneca también complicó. Y también complicó que los países más avanzados se adelantaron a todo lo que era COVAX y aseguraron sus dosis, ¿verdad? Entonces nos quedamos con un problema de oferta enorme que se fue resolviendo gracias a la generosidad también de estos países en distribuir las vacunas excedentes que tenían. Yo creo que hay que hablarlo dentro de COVAX, hay que buscar una forma de que hacia adelante se asegure que el sistema funcione. Una de las cosas que hablamos mucho con ellos es que ellos necesitan los recursos por adelantado para asegurar la compra. Desde el BID también estamos trabajando para ver si nosotros podemos ayudar en eso, de tal manera que la región no tenga más este estrés que tuvo este año. ¿Y por qué los contratos con las farmacéuticas son tan particulares y tan secretas? Y mira, así son. Ya no tengo ninguna explicación para eso. Inclusive nosotros que tenemos que en algunos casos garantizar ese contrato, cuesta mucho que tengamos acceso a la letra del contrato, y en eso a veces también se demora, ¿verdad? Yo creo que ellos justifican eso en que es un derecho de propiedad intelectual y que no puede ser, ¿cómo te iba a decir? Diseminado de manera sin control por parte de ellos. Entonces prefieren que sea un contrato confidencial, que yo creo que después se va a poder revisar, ¿verdad? Pero mientras tanto, inclusive si la confidencialidad se rompe, los contratos también. Sí, definitivamente. Solamente que genera sospechas y suspicacias tanto secretismo. Y genera preocupación sobre todo, ¿verdad? Porque al final del día tenemos que saber, yo creo que eso en el tiempo va a liberarse, ¿verdad? Pero mientras tanto hay también una competencia comercial, creo yo.
quieren cuidar el desarrollo de su fórmula, ¿verdad? Entonces Sí. ahí está y ahí estamos, y todos los países del mundo tienen ese mismo desafío. La gran ventaja que tuvimos es que a fin del año pasado se pudo entender que era necesaria una ley como esa, y con eso se pudo facilitar mayores compras, pero tampoco los contratos se cumplieron de la manera que el gobierno quería. Ujú. ¿Y extrañás Paraguay o no? Sí, claro, siempre extrañamos a Paraguay. ¿Y querés volver o no? ¿Hacer qué? Y no sé, no querés De dejar el... paseo voy a ir las veces que pueda. Ah, bueno, está bien, de paseo. Está bien, ya se entendió. Claro. Bueno, está bien. Te agradezco, doctor, este contacto. Muy importante saber todas estas cosas de lo que nos espera en materia de educación. Ojalá los principales actores del país, los que deciden las políticas del país, entiendan la necesidad de rápidamente tratar de mejorar la calidad de la educación y la salud en Paraguay, porque para los próximos años, como usted mismo señaló, y lo decíamos al inicio de este bloque, hace falta más y mejor educación en Paraguay definitivamente. Así que te agradezco este contacto y los datos que compartiste, doctor. Gracias a vos, Carlos, y un saludo otra vez a la audiencia, y cuando quieras podemos conversar de estos temas regionales. Y yo creo que el involucramiento tiene que ser de todos, ¿verdad? Siempre solíamos hablar cuando estábamos en FEI de que cómo puede ser que a nadie le preocupe tanto, más allá de los que están en FEI o los que están en educación. El tema de la educación parece que creemos que es un problema de unos cuantos nomás, pero en realidad el problema de la educación, que es de calidad eficiente, es transversal en todo en Paraguay. Así mismo. Entonces, una reforma adecuada, conversada, acordada entre todos para una educación de calidad hacia adelante es necesaria, porque si no le estamos exponiendo a nuestros hijos, a nuestros niños, a un mundo donde no van a tener las herramientas para hacerle frente. No vamos a tener la capacidad de que nuestros niños tengan las habilidades del siglo XXI para los trabajos del siglo XXI, y vamos a seguir enseñando como enseñábamos en el siglo XIX. Y eso no puede ser. Definitivamente no puede ser. Un abrazo, doctor. Gracias por el contacto. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Benigno López, vicepresidente de Sectores y Conocimientos del Banco Interamericano de Desarrollo. Bien, ojalá los actores políticos comprendan la necesidad de laburar mucho y mejor por la educación en este país. Hasta el próximo miércoles.